tarea que era para hoy era la tarea 9, las fuentes de consulta. Por favor, me corrigen si estoy equivocado o si era así. Así era, ingeniero. Así era, ingeniero. Sí, ¿no? Así era. ¿Cómo les fue con la tarea? Cuéntenme. Creo que bien. Bien, licenciado. Bien, lo que vamos a hacer hoy, la lectura era entre las páginas 56 y 60. Voy a dar clic aquí y nos abre las páginas 56 a 60. Ok. Ustedes tienen ahí sus libros. Me pueden acompañar en la página 56. Todo esto, ojo, que ustedes ya leyeron. ¿Ya? Todito esto lo tenían que leer para poder hacer la tarea que era para hoy. Todito esto ustedes ya lo leyeron. ¿Ya? Nada más voy a reforzar lo que ustedes ya leyeron. Ya es lo que voy a hacer ahorita. Ok. Entonces estamos en la página 56 y de esta página yo les quiero preguntar, bueno, el título del tema, las fuentes de consulta. Las fuentes de consulta. Tenemos dos grandes depósitos de fuentes de información. ¿Quién me quiere decir, por favor, cuáles son esos dos grandes depósitos de fuentes de información? Lo pueden encontrar en la página 56. La biblioteca y el internet, licenciado. Es correcto. Esos son los dos grandes depósitos de fuentes de información. Lo dice aquí. Papel y digital. Fuentes de información. Aquí está, ¿no? Podemos recurrir a los dos grandes depósitos de fuentes de información. La biblioteca y el internet. Lo voy a sacar un poquito. Ya. ¿Sí? Los dos grandes depósitos de fuentes de información, la biblioteca y el internet. Bien. Cada una presenta sus respectivas ventajas y desventajas, ¿no es cierto? De pronto en la página 56 nos dice cuáles son las ventajas de la biblioteca frente al internet. ¿Quién me quiere decir? ¿Cuáles son las ventajas de la biblioteca frente al internet? Que en la biblioteca, o sea, ya están, digamos, si uno se busca un libro, ya sea de ciencias o de lo que sea, ya está ahí. En cambio, en el internet hay muchas fuentes que no son verídicas. Es correcto. Es correcto. Esa es justamente lo que dijo la compañera, ¿no? Esa es justamente la ventaja que la biblioteca tiene frente al internet. Y lo dice aquí. Aquí. La confiabilidad y prestigio de la biblioteca es enorme frente a internet. ¿Ok? Justamente esta línea, esta oración. La confiabilidad y prestigio de la biblioteca es enorme frente a internet. Es justamente lo que dijo la compañera, ¿no? Que algo que ustedes consulten en la biblioteca tiene mayores probabilidades de ser algo confiable, algo verídico, frente a lo que ustedes encuentran a internet. El problema del internet es que cualquier persona puede escribir en internet y por lo tanto hay muchísima información que no es verdad. Ya hay muchísima información que no es verdad que uno encuentra en internet. También, claro, también hay cosas que son verdad, pero lamentablemente también hay muchísima información falsa en internet. Porque cualquier persona, ¿no? Literalmente cualquier persona puede publicar algo en internet. En cambio, para que un libro llegue a la biblioteca, pues siempre pasa por filtros, ¿no? Filtros de verificación y de revisión para que llegue a la biblioteca. Por lo tanto, lo que dice esta oración, la confiabilidad y prestigio de la información que ustedes consulten en la biblioteca es enorme frente a la información que ustedes consulten en internet. ¿Sí? Es más confiable. Es más confiable la información de la biblioteca. ¿Bien? Entonces, esa es la ventaja. Esa es la ventaja que la biblioteca tiene frente al internet. Este texto también nos habla acerca de las categorías en las que se organizan alfabéticamente
Los libros y los documentos en la biblioteca. Repito, en esta hoja, la página 56, ustedes también pueden encontrar las 3 categorías en las que se organizan alfabéticamente los libros y los documentos en la biblioteca. ¿Quién me quiere decir cuáles son esas 3 categorías en las que se organizan alfabéticamente los libros y los documentos en la biblioteca? Materia, autor Materia, o título. Correcto. Esas son las 3 categorías en las que se organizan alfabéticamente los libros y documentos en la biblioteca. Eso está aquí. Todos los libros y documentos de las bibliotecas están registrados por orden alfabético. Ahí está, ¿no? Todos los libros y documentos de las bibliotecas están registrados por orden alfabético en los catálogos según 3 criterios: materia, autor y título. Esto lo que significa es que uno puede consultar algún libro según su materia, según la asignatura. Por ejemplo, aquí abajo nos dicen, hay asignaturas, por ejemplo, podemos encontrar libros de física, libros de filosofía, de psicología, libros de religión, de teología, libros de ciencias sociales, etc. Los libros están organizados según su materia, ¿sí? Están organizados alfabéticamente, ¿sí? Toditos los libros de física, pues primero aparecen los libros que empiezan por la A, después los libros de física que empiezan por la B, después los libros de física que empiezan por la C, etc. Lo mismo los libros de filosofía. Empiezan por los libros de filosofía que empiezan por la A, después los libros de filosofía que siguen por la B, por la C, etc. ¿Okay? Y así mismo cada materia. Pero otra forma en la que se organizan los libros alfabéticamente es por autor. ¿Ok? Tenemos toditos los libros empezando por los autores cuyo apellido empieza con la letra A. Después seguimos con los autores cuyo apellido empieza con la letra B. Después siguen toditos los autores cuyo apellido empieza por la letra C. Y así sucesivamente. Les pido disculpas por mi hijo, ¿no? Ok. Y también están organizados en una tercera categoría, por título. ¿Sí? Los libros también, están toditos los libros organizados alfabéticamente según su título. Por la letra A, de ahí siguen los libros que empiezan por la letra B, de ahí siguen los libros que empiezan por la letra C, etc. Entonces, los libros y los documentos de la biblioteca se organizan alfabéticamente en 3 categorías diferentes, ¿sí? Materia, autor y libro. Esto con la intención de hacerlo más fácil de encontrar el libro que estás buscando. Puedes buscarlo por materia, puedes buscarlo por autor y puedes buscarlo por título. ¿Sí? Con que sepas una de las 3, puedes encontrar el libro que estás buscando. ¿Ok? Bien, esas son las 3 categorías en las que se organizan alfabéticamente los libros y documentos en una biblioteca: materia, autor y título. Ahora, ¿cuáles son las diferentes maneras de consultar los catálogos en las bibliotecas? Repito la pregunta. ¿Cuáles son las diferentes maneras de consultar los catálogos en las bibliotecas? También está en la página 56. Mediante ficheros manuales. ¿Y la otra? Mediante bibliotecas virtuales. Informatizados. Eso está aquí, ¿ya? Dice, existen diferentes maneras de consultar estos catálogos. La una es mediante ficheros manuales o informatizados que se encuentran en la biblioteca. Y la otra es mediante bibliotecas virtuales que se hallan en Internet. Ok. Estas son las diferentes maneras de consultar los catálogos de una biblioteca.
Les explico qué es esto de un catálogo de una biblioteca, ¿ya? Aquí en Cayambe, lamentablemente, no hay bibliotecas grandes así, ¿no? Bibliotecas buenas. En Quito sí las hay. Generalmente están en las universidades grandes. Por ejemplo, la Universidad Central tiene su biblioteca muy grande. La Universidad Politécnica Nacional tiene su biblioteca muy grande. La Universidad Católica, me acuerdo que también tiene una biblioteca muy grande. La Frickson también, licenciado. Frickson, se me escapa el nombre de una, la Equinoxial me parece que es. La UTE, ya sea, en corto dicen la UTE. La UTE también tiene su biblioteca muy grande. En sí, todas las universidades grandes, incluso no solamente universidades, también colegios muy grandes, suelen tener sus bibliotecas. Yo sé que aquí la Domingo Sabio tiene, es una biblioteca pequeña, pero sí la tiene, la Domingo Sabio. Entonces, generalmente en las universidades grandes tienen sus bibliotecas y ellas se manejan de esta forma, ¿ok? Todo lo que ustedes leyeron en las páginas 56, 57, sí, sobre todo esas dos páginas. Lo que leyeron en las páginas 56 y 57, así es como se administran esas bibliotecas. Entonces, esta información les es útil, sobre todo si algún rato alguien va a ir a estudiar a una de esas universidades que tiene bibliotecas muy grandes, porque esa es la manera de comportarse en esas bibliotecas, ¿ok? Dice que en esas bibliotecas hay dos formas de consultar sus catálogos, ¿ya? Los catálogos es lo que les hablé anteriormente, que en el catálogo se organiza toditos los libros y documentos que tienen esa biblioteca según estos tres criterios: materia, autor y título. Esos son los catálogos, ¿ya? En los catálogos uno encuentra esa información. Sin embargo, los catálogos pueden ser mediante ficheros manuales o informatizados que se encuentran en la misma biblioteca, o mediante bibliotecas virtuales que uno lo puede encontrar en internet. ¿Ok? Una de las dos. Uno puede consultar los catálogos que tiene la biblioteca, sea mediante ficheros manuales o informatizados que se encuentran en la misma biblioteca, o mediante bibliotecas virtuales que se hallan en internet. Al menos aquí en Ecuador no conozco, tal vez sí lo hay, pero al menos no estoy al tanto de un catálogo mediante biblioteca virtual que se encuentra en internet. Uno generalmente le toca visitar la biblioteca, ¿ok? Generalmente les va a tocar ir en persona a la biblioteca para ahí consultar mediante los ficheros, sean estos manuales o informatizados, ¿ok? Informatizados significa, es lo mismo, ¿no? Es el fichero, pero en una pequeña computadora que ellos tienen ahí mismo en la biblioteca, ¿ok? Entonces, para consultar la obra que ustedes están buscando, generalmente va a tocar visitar la biblioteca en persona, ¿ok? Para ahí buscarlo mediante el fichero manual, si es que todavía utilizan libros físicos para llevar el registro de toditos los libros que tienen en la biblioteca, o las bibliotecas más actualizadas utilizan unas computadoras pequeñas que tienen ahí mismo en la biblioteca, en la cual uno consulta pues también la obra que uno está buscando. ¿Okay? Lice, Dígame. ¿en qué página del libro están? Ahorita no me ingresé, Lice. Página 56. Bien. Entonces ya saben cuáles son las dos diferentes maneras de consultar los catálogos en una biblioteca. ¿Qué consejos me pueden dar ustedes para buscar una obra en una biblioteca? Que no hay que introducir mayúsculas ni acentos. O sea, todo sería en minúsculas para poder encontrar el libro. Es correcto, ¿sí? Sobre todo esto si es que son ficheros informatizados, ¿ok? Sobre todo si es que son ficheros informatizados en la computadora en la que ustedes van a consultar por la obra que están buscando, pues van a escribir
Todo en minúsculas, ¿ya? Y tampoco sin la tilde. Acento significa que no utilice la tilde. Ese es el consejo que nos da aquí. ¿Ok? Que no utilicen la tilde, o sea, que no introduzcan acentos, que no utilicen la tilde y tampoco utilicen mayúsculas, ¿ya? ¿Qué otro consejo me pueden dar ustedes para buscar una obra en una biblioteca? Que no utilice palabras vacías, utilice artículos, palabras preposiciones y confusiones. etcétera. Está bien. Aquí dice, no utilice palabras vacías. Ejemplos de palabras vacías. Los artículos, las preposiciones y las conjunciones. Esto se llama, una forma de llamar este tipo de palabras son palabras vacías. ¿Por qué? Porque no transmiten un contenido, ¿ya? Existen dos grandes categorías de palabras, las palabras de contenido y las palabras vacías, o las palabras de relleno. También se pueden llamar palabras de relleno, ¿ok? Entonces, las palabras de contenido son las palabras que sí transmiten información como tal. Por ejemplo, estudiante, informática, comunicación. Palabras, generalmente son las palabras más largas. Las palabras vacías o las palabras de relleno generalmente son las palabras pequeñitas. Por ejemplo, los artículos. El, la, los, las. Un, uno. Esos son ejemplos de artículos. Preposiciones. En. La palabra en. Es un ejemplo de una preposición. Ejemplos de conjunciones. I, o, u, e, ni. ¿Sí? Son palabras de relleno que sirven para unir las palabras de contenido. ¿Okay? Que las palabras de contenido, a esas sí son las que transmiten una idea como tal. Las palabras de relleno, las palabras vacías, por sí solas, no transmiten un contenido. No transmiten ideas, ¿ya? Generalmente son esas palabras cortitas. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da aquí? Que al momento de escribir en los ficheros informatizados de la biblioteca, no utilicemos palabras vacías, las palabras cortitas. El, la, los, las, un, una, en, i, o, u, e, ni. ¿Ok? Ese tipo de palabras es las que nos recomienda que no utilicemos. Solamente utilicemos palabras de contenido. ¿Qué otro consejo me pueden dar ustedes para buscar una obra en una biblioteca? Si la búsqueda es por materia, comience siempre en cualquier campo, ya que los términos se buscan en toda la referencia del documento, es decir, en autor, título, editorial, etcétera. Si la búsqueda es por materia, comience siempre en cualquier campo, ya que los términos se buscarán en toda la referencia del documento. Es decir, en autor, título, editorial. Ya. Entonces, como les había explicado, habían tres formas, lo que son que los libros y los documentos de una biblioteca se organizan alfabéticamente en tres categorías diferentes. Una de ellas era por materia. ¿Okay? Si queremos hacer la consulta por materia, que es la más amplia, ¿no? Es más específico buscarlo por autor o por título. Por materia es demasiado amplio. Nos dice el momento que realicemos la búsqueda por materia, podemos comenzar desde cualquier campo. ¿Okay? ¿Cuáles son los campos? Creo que los campos son estos: autor, título, editorial, etc. Y las palabras que ustedes van a escribir en los ficheros informatizados, lo va a buscar, la palabra que ustedes escribieron, lo va a buscar por autor, en los autores, lo va a buscar en los títulos, lo va a buscar en la editorial, etc. Lo va a buscar en todos los campos. ¿Ya? Eso nomás respecto a si es que ustedes realizan la búsqueda por materia. ¿Y cuál es el último consejo que ustedes me dan para buscar? ¿Qué hay que buscar por el Búsqueda es apellido? por autor, Apellido. Es conveniente teclear. Que sea solo un apellido, ni iniciales ni sustantivos propios. Ya, este es un consejo más conciso, más claro. ¿Ya? Si la búsqueda es por autor, suele ser conveniente teclear solo
apellido, el primer apellido. No escriba iniciales ni sustantivos propios, ¿ok? Solamente escriba el apellido. Sustantivos propios como doctor, o licenciado, etc. ¿Okay? No escribir eso, solamente escriba el apellido. Bien, eso respecto a algunos consejos para buscar obras en una biblioteca. En la página 57, ya llegamos a la página 57, quiero que ustedes me mencionen algunos conocimientos mínimos que debemos tener antes de usar una biblioteca. Lo pueden encontrar en la página 57. Por favor, menciónenme algunos conocimientos mínimos. Como consulta. Como Información. consulta, el horario. Bueno, explíqueme un poquito del horario. ¿Qué me dicen acerca del horario? Es la intención de visitar una biblioteca de forma física. Verán, les recomiendo algo. No me lean lo que está escrito. Primero léanlo en silencio y después me lo explican en sus propias palabras. Ok, háblenme del horario. Alguien que lo lea, no que lo lea. Quiero que hagan la lectura por sí solos, por su propia cuenta, y que alguien me lo explique en sus propias palabras. ¿Qué entendió respecto al horario? Para visitar una biblioteca debemos tener en cuenta de antemano el horario. Correcto, sí, básicamente eso, ¿ya? Las bibliotecas suelen estar abiertas, digamos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una jornada laboral, ¿ya? Y nos tocaría visitar la biblioteca física dentro de ese horario. ¿Qué otro conocimiento mínimo debemos tener antes de usar una biblioteca? Debemos de tener un carnet o un usuario de estudiante. Ok, les explico esta parte. Generalmente las bibliotecas, las de las universidades, para que tú puedas usarlas, generalmente debes ser estudiante de esa universidad. Generalmente. ¿Ya? Para uno poder sacar un libro de esa biblioteca. Si es que uno no es estudiante de esa universidad, bueno, entonces claro, si es que tú eres estudiante, pues tú tienes tu carnet estudiantil y tú con presentar tu carnet estudiantil puedes acceder a los beneficios de esa biblioteca, de la biblioteca de esa universidad. ¿Qué pasa si es que tú no eres estudiante en esa universidad? El proceso puede ser más tedioso. Te pueden pedir que saques un carnet de socio o de usuario, que suele costar dinero, ¿ya? Que hagas el proceso para registrarte como un socio o un usuario de esa biblioteca, que a veces también puede ser un proceso que se demora un rato, ¿ok? Entonces, sí, generalmente las bibliotecas grandes tienen su carnet de socio o usuario, ¿ok? Para tú poder usar esa biblioteca o para tú poder consultar libros en esa biblioteca. Eso lo hacen por motivos de, pues claro, de cuidar quién nomás retira un libro de la biblioteca, quién nomás ha entrado a la biblioteca, en caso de que un libro se dañe, ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso lo hacen por motivos de control y de cuidar, sobre todo de cuidar los libros que están en la biblioteca. ¿Me pueden decir por lo menos un conocimiento mínimo más que debemos tener antes de usar una biblioteca? Consultas. ¿De qué trata consultas? Ya les dije que no me digan solo el título, sino que me lo expliquen. O sea, dicen en las consultas, digamos, yo voy a buscar un libro con cierto tema, por ejemplo, del tema que hice de la afectividad masculina. O sea, yo tengo que ya saber con exactitud el material que necesito para poder
retirar. Tengo Correcto. que saber el nombre del autor del libro o el título para una vez con esa información ingresar a la biblioteca y poder solicitar o poder adquirir el libro. Correcto. Que ya tengamos una idea clara de qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Eso ayuda mucho a encontrar lo que estamos buscando. Y pues la última, ¿cuál es el último conocimiento mínimo que debemos tener antes de usar una biblioteca? Préstamo. Ya, ¿de qué trata préstamo? O sea, nos podríamos llevar el material para, o sea, para la casa para poder tener un, creo yo, un... Ahí se me fue. Sí, sí. Lo que nos dice es que si el texto o material que necesitamos se encuentra disponible para préstamo y disponemos del carnet de socio de la biblioteca en cuestión, podemos llevarnos ese libro a la casa. Ahora, este texto podemos inferir algo muy importante. Dice, si es que el texto o material que necesitamos se encuentra disponible para préstamo. ¿Eso qué significa? Que claro, habrán libros que no se encuentran disponibles para préstamo, que únicamente los podemos usar dentro de la biblioteca, que no, aunque nosotros tengamos el carnet de socio, no nos lo van a dejar llevárnoslo a la casa. Eso generalmente sucede con libros que son muy difíciles de encontrar, que son muy difíciles de reponer, con libros que son muy costosos, ¿sí? No nos lo van a dejar llevar a la casa. Con libros de pronto que están muy deteriorados, ¿sí? Entonces, claro, existen muchos libros en la biblioteca que no nos lo van a dejar llevar a la casa, así seamos estudiantes de esa universidad, ¿ya? Debemos usar el libro dentro de la biblioteca misma. Ojo con eso, ¿ya? Ok. Aquí en esta imagen, ¿sí están viendo mi pantalla? En esta imagen tenemos un ejemplo de cómo es un fichero, ¿ya? Más o menos así son los ficheros manuales, ¿ok? Aquí dice Malani Nora. Malani vendría a ser el apellido. Ese es el apellido de la autora. Nora es el nombre. ¿Okay? Empezamos siempre primero por el primer apellido, Malani. Coma, Nora. Arqueología. Aquí nos dice de qué asignatura es, de qué materia. Aquí dice EDB. EDB vendría a ser la editorial, el nombre de la editorial de ese libro, EDB. Barcelona, 1997. Nos dice en qué ciudad se publicó, en dónde se publicó y en el año en el que se publicó. Nos dice primera edición, nos dice qué número de edición es ese libro. Varios libros, ¿qué es la edición? La edición es que, bueno, digamos que un libro salió hace mucho tiempo, hace unos 30 años. Y bueno, claro, dentro de esos 30 años, pues han habido actualizaciones, digamos así. El conocimiento avanzado, hay otros mejores ejemplos para explicar las cosas y, por lo tanto, el autor de ese libro le ha hecho algunas modificaciones a su libro, a su obra que él presentó. Y él presenta una nueva edición, la segunda edición, que tiene un poquito de cambios de lo que era la primera edición. Pero bueno, siguen sucediendo cambios y el autor sigue actualizando su obra. Presenta una tercera edición, etc. Esas son las ediciones, ¿ya? Las veces que ese libro ha sufrido de actualizaciones, de modificaciones. Hay libros, yo no sé hasta cuántas ediciones puede tener un libro. En realidad, en la práctica, puede tener la cantidad de ediciones que quiera. Yo he usado libros que han tenido hasta 20 ediciones diferentes. Libros muy antiguos que han sido actualizados hasta 20 veces de lo que yo he usado, ¿ya? Entonces, esa es la edición. ¿Cuál es la edición del libro? En este caso nos pusieron primera edición. Nos ponen la cantidad de páginas que tiene ese libro, 160 en este caso. Claro, hay libros muchísimo más grandes que esto, muchísimo más grande que esto. De 5,000 páginas, ¿okay? Por ejemplo. Y listo, nos ponen aquí, por ejemplo, 902.6 mol. Este 902.6 mol es, creo que lo decía por aquí,
la asignatura. ¿Ya? 902.6 mol es, dice, en el lomo de cada uno de los libros encontramos la asignatura, que nos permitirá localizarlo en la biblioteca. Es como un pequeño código que utilizan para identificar ese libro dentro de la biblioteca. Aquí dice, asignatura 902.6 mol. El mol viene de Molani. Abreviaron el apellido del autor, ¿ya? Ok. Esto de aquí es importante. ¿Quién quiere leer este cuadrito de la página 57 que dice Mundo Digital? Yo, Licen. Por favor. Dice, además de las bibliotecas tradicionales, existen las bibliotecas virtuales. Estas últimas se originaron gracias a las tecnologías de la información y comunicación. Se trata de lugares web en donde se alojan libros, investigaciones, etc. Por ejemplo, si quieres buscar cuentos literarios o poemas, Ciudad Seva es una interesante biblioteca que cuenta con un sinnúmero de cuentos que se puede buscar en, incluso dice adversas.com, biblioteca, índice, autor, cuentos. De pronto, en esa página web, ¿vieron qué tal era Ciudad Seva? ¿Sí? De pronto, ¿alguien entró a esta página web para ver qué tal era Ciudad Seva? Bueno, No. Lo que nos No, dice... Licen. Ok, les voy a indicar entonces. Lo que nos dice es que además de las bibliotecas tradicionales físicas, también existen bibliotecas virtuales. Ciudad Seva es un ejemplo de una biblioteca virtual. Les muestro. Eso es Ciudad Seva. Puro ingresan el link, ¿sí? El link que está aquí en la página 57 y entramos a Ciudad Seva. Es una biblioteca que se especializa en cuentos literarios y en poemas. ¿Sí? Aquí no van a encontrar de todo. Aquí solo van a encontrar cuentos literarios y poemas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí no van a encontrar libros de física, no van a encontrar libros de administración, no van a encontrar libros de filosofía, etc. Y solo van a encontrar cuentos literarios y poemas. Y miren que están organizados por autor, ¿ya? Poniendo el apellido del autor al inicio. ¿Okay? Miren la cantidad de cuentos literarios de poemas que podemos encontrar. ¿Sí? Apenas vamos por la letra B, la letra C, llegamos a la letra D, todito esto, E, F, G, H, montón, como podrán ver. Le damos clic a uno cualquiera, bueno. Aquí nos habla acerca de la autora. Creo que, aquí están los libros que escribió esta autora. Pongamos Bernardino. Ya, nos apareció algo que ella escribió. Un cuento literario. Como se podrán dar cuenta, esta biblioteca tiene por lo tanto, esta biblioteca tiene una infinidad de cuentos literarios y de poemas, como para nunca terminar de leer tanto, ¿no? Como para nunca quedarnos cortos con cuentos literarios y poemas. Ya, por fin llegamos a la serie. Aquí abajo, cuentos, poemas. Si quisiéramos buscar solo cuentos, le damos clic a cuentos. Si quisiéramos buscar solo poemas, le damos clic a poemas. Mini cuentos, o sea, cuentos muy cortos, le damos clic aquí. Teatro, o sea, cuentos que han sido adaptados para poderles hacer una obra teatral. Otros textos. ¿Okay? Hay muchísimo en esta biblioteca virtual, que se llama Ciudad Seva. Interesante, ¿no? Es bueno saber de estos recursos. Es bueno saber de estos recursos en caso algún rato necesitamos consultar algún cuento, algún poema. Para los poéticos. Ya se les acaban los poemas. Licen, fuera del tema, para poder escribir poemas, ¿qué tendría que tener en cuenta o qué tendría que estudiar? Yo creo que eso se ve en lengua literatura. No estoy seguro si se verá este año. Sí hay varias cosas que deben tomar en cuenta. No es mi fuerte, francamente, no es mi fuerte
escribir poemas, entonces no Es me atrevo. que yo tengo por ahí unos escritos y quería ver si estaba bien. Claro, claro, sí, yo creo que sí se va a estudiar eso. Sí se va a estudiar eso más adelante. Y ahorita no me atrevo a responder tu pregunta porque realmente es un tema que va más allá de mi conocimiento actual, ¿ya? Pero me parece que si no es en este año, en alguno de los años de bachillerato estudiamos poemas en lengua y literatura. Sí, sí se estudia ese tema. Pero igual abarca el estudio, ¿no es cierto? Sí se topa ese tema. Dicen una consultita. En la información biográfica aparecen unas siglas que dice ISBN. ¿Eso qué? O sea, ¿qué significa? Y ahí están unos números al lado. ¿En la página 57 dices? Sí, de la página 57, en información bibliográfica. ISBN. Sí, le dicen eso, o sea, no le entiendo bonito, porque ahí aparecen unos números, pero no sé exactamente de qué es, si es algún número. Sí, te explico. ISBN es un código de libro. Toditos los libros de todito el mundo tienen su código ISBN. ¿Ok? Es un código numérico con el cual se identifica fácilmente la obra en cuestión. ¿Ya? Como les digo, toditos los libros del mundo tienen su código ISBN, un código que se les asigna para identificarlo claramente de un montón de otros libros que podrían tener un título parecido o de un montón de otros libros que podrían ser del mismo autor. Se identifica claramente con este código. ¿De cuál libro en específico estoy hablando? ¿Ya? El código ISBN. Es un Sería como la código cédula. único para cada libro. Código numérico único para cada libro, ¿ya? Ya dicen, gracias, de eso no le entendía esta partecita, porque me sale ese código todo, pero no sabía a qué se refería ese código. Ajá. Incluso podemos consultar en internet. Incluso podemos escribir en internet qué significa ISBN. Nos va a salir exactamente qué significa. Aquí está. International Standard Book Number. En inglés. De ahí salen las siglas. ISBN. En español, ¿qué significa? Número Internacional Normalizado de Libros. ¿Ya? Lo que les expliqué. Es un código único que identifica ese libro. ¿Ok? Bien. Ok, son las 9:30. Podemos continuar un poquito más. Avancemos a la página 58. Estamos en la página 58. De esta página les quiero preguntar cuáles son las ventajas y desventajas del Internet. Ya sabemos la ventaja de la biblioteca, que su confiabilidad y prestigio es enorme frente al Internet, ¿sí? La de la biblioteca. La confiabilidad es enorme. Pero ahora, ¿cuáles, de pronto el Internet tendrá algunas ventajas sobre la biblioteca? ¿Qué piensan ustedes? Sí, la No dicen. comunicación fácil. O sea, Sí, es más fácil porque podemos entrar a cualquier lugar, a cualquier hora, solamente necesitamos de tener internet. Ya, correcto. Aquí dice, no estoy en la página 58. Las ventajas de Internet son muchas. Destacamos algunas. Lo que nos dijeron. La rapidez a la hora de buscar la información que necesitamos. ¿Okay? La inmediatez de la información. Dice, la comunicación fácil y sencilla. ¿Ok? ¿Ok? Basta con tener conexión a Internet, basta con tener de pronto un celular o una tablet o una computadora, ¿sí? Un medio, un modo de conectarse y conexión a Internet. Basta con tener eso para tener acceso a información fácil, sencilla y rápida. ¿Qué otra ventaja me pueden decir del Internet? No quiero que me lo lean, quiero que me lo expliquen, ¿ya? Alguien que me explique alguna otra ventaja del Internet.
el poder comunicarnos con Los personas que métodos se han desaparecido. La información siempre está actualizándose y podemos, Chévere, todo el mundo me habla al mismo tiempo. podemos capacitarnos más. Vamos a empezar a acostumbrarnos a levantar la manito, ¿ya? Aquí en su... Correcto. Por ejemplo, ahorita ya levantó la mano Flores Josa Dayana. ¿Sí? Ahí en el Teams hay cómo levantar la manito, ¿no? Ya está levantando la mano Wilmer Farinango, Mayra Cruz, María Saldarriaga. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para poder participar, porque si no, todo el mundo quiere participar al mismo tiempo y no se entiende. Entonces, ahorita le doy la palabra a Flores Josa Dayana. Por favor, dinos. Ya, Licen, las ventajas que hay sobre el Internet son bastantes, a lo menos ahora poder comunicarse con otras personas que a veces uno no se las ha conocido, es decir, familiares que viven en otros países y a veces hasta poder buscar a padres e hijos, poder juntarse a los años. Esa es una ventaja bastante grande, igual en el Internet, ahora que hay, dicen, yo le digo por familia que nunca he conocido y ahora nos hemos vuelto a reencontrar. ¿Te refieres a, por ejemplo, Skype y WhatsApp, que son Sí, medios de dicen. comunicación que claro, uno puede conversar, digamos, con su familia que está en otro país, algo así? Sí, dicen. Sí, porque hace bastante tiempo uno no se ha podido comunicarse con la familia, bueno, en el sentido que yo le digo de la comunicación. De ahí como para hacer consultas en deberes, todo eso también es buenísimo el Internet, porque sí ayuda bastante. Ya no es necesario tener que ir a bibliotecas, sino que ya por medio del Internet usted busca lo que necesita y sale. Eso es listo. Sí, la rapidez de la información, la sencillez, la facilidad, todo eso son ventajas. Está levantando la mano también Wilmer Farinango, te doy la palabra, y después Mayra Cruz. Sí, que el Internet tiene información relevante de todo el mundo y a diferencia de la biblioteca, las bibliotecas no están disponibles a todo momento. En cambio, el Internet o el celular se puede a cualquier hora que quiera. La facilidad. Es verdad, a cualquier hora que quiera. Con que tengas un aparato de Internet, listo, a cualquier hora que quiera. Y Mayra Cruz. en el Internet también podemos encontrar información actualizada y también tenemos disponible mucho material que si es que fuera en físico, a veces los libros se desgastan y se pierde información. Pues sí, los libros se desgastan. Todo lo que dijeron es verdad, es verdad. Ok. Ahora hemos analizado las ventajas. ¿Acaso el Internet tiene desventajas? ¿Quién nos quiere, Sí, dice. quién quiere reflexionar de eso? Las Sí. desventajas del Internet. Está levantando la mano Wilmer Farinango, pero Wilmer ya participó. De pronto el nombre de algún estudiante que todavía no he visto. Repito la pregunta. Ya hemos hablado acerca de las ventajas del Internet. ¿Acaso el Internet tendrá desventajas? Evelyn Espinosa, te doy la palabra. Listen, muy buenas noches. En el Internet a veces la información que nosotros buscamos o necesitamos a veces no es tan correcta, no es tan confiable. Sí, eso es lo que dice el primer punto acá arriba. No toda la información es fiable. Cualquiera puede publicar en la web, literalmente cualquiera, ¿no? Sí, como el Internet Y está que, para todo el mundo. y que Pues, también, o sea, por el Internet a veces tenemos unos fraudes o se hacen pasar por otras personas y, o sea, hay veces hasta acosos. esa es una desventaja muy importante que dice Evelyn, lo dice aquí, ¿ya? Es más fácil esconder la identidad
por lo que aumenta el número de ventas fraudulentas y de otro tipo de delitos, como acoso, lo que nos dice la compañera, ¿ya? Entonces, es otra de las ventajas que tiene el Internet. Como tú puedes publicar las cosas anónimamente, o tú incluso puedes crearte una identificación falsa, ¿sí? Cualquiera puede hacerse pasar por otra persona en Internet. Al fin y al cabo no le estamos viendo la cara, solo estamos viendo la fotito que ha puesto. Entonces, esa es otra de las ventajas del Internet, que es muy fácil esconder la identidad real y por lo tanto esto aumenta el número de delitos que se pueden producir por Internet. Facilita el actuar deshonestamente, porque no te ven la cara. ¿Okay? ¿Alguna otra desventaja que tiene el Internet? Aparte de esto, como son los fraudes de las estafas, también hay esto como son las páginas que no son aptas para menores de edad. Imagínate. Entonces, Sí. y también como los juegos que se basan del Internet, por ejemplo, ahí está el gran ejemplo, el Free Fire. Eso es como que les llega a los niños, o sea, tanto se concentran ahí que ya no tienen actividad física, ya no dejan volar su imaginación, o sea, solo están ahí en el Internet, o sea, ya no son ellos, se pierden ahí y eso perjudica mucho. Bien, lo que dice la compañera está aquí escrito. Crea adicción, ¿sí? El Internet crea adicción. El hecho de que sus contenidos sean tantos, o sea, hay tanta información y tan variados, provoca que la gente comience a necesitar cada vez más de Internet. ¿Sí? Una reflexión respecto a lo que dice la compañera. La razón por la que los videojuegos crean tanta adicción en nuestros hijos es porque, bueno, se produce una hormona, la hormona de la felicidad, ¿ya? Por medio de, pues, las imágenes visuales que pasan delante de nuestro ojo, de nuestros ojos, 100 imágenes por segundo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, eso crea adicción, ¿sí? El químico que se va produciendo en nuestro cerebro, la hormona de la felicidad, ¿ok? ¿Cuál es el consejo, por ejemplo, para ayudar a nuestros hijos que pasan demasiado tiempo en Internet? Claro, el asunto es que nada les emociona tanto como el Internet. Esa es la razón por la que no se emocionan con nada, con ninguna otra cosa, ¿sí? Porque tanto es el potencial de las pantallas y de los videojuegos, tanto es el potencial de producir esta hormona de la felicidad, que es muy difícil que cualquier otra actividad humana le haga rival, ¿ok? Hay otras actividades en las que podemos educar a nuestros hijos para que no se la pasen solo en Internet. Por ejemplo, hay otras actividades que también producen la hormona de la felicidad, ¿ok? No solamente el Internet produce la hormona de la felicidad. Por ejemplo, hacer deporte. Hacer deporte produce la hormona de la felicidad. ¿Okay? También. De pronto, alguien que ya ha experimentado muchísimo el Internet, se le haga un poquito difícil hacer ese cambio hacia el deporte. Porque lamentablemente, pues el deporte sí produce hormona de felicidad, pero no tanto como el Internet. Entonces, ahí es donde aparece la adicción, ¿sí? Porque nada más le hace rival. Pero bueno, yo no soy psicólogo, solamente les doy ese dato que algo sé, pues, o he leído de eso. También se necesita de la voluntad de nuestros hijos para querer explorar otras cosas, ¿sí? Para querer tratar de emocionarse con otras cosas más sanas, de pronto, ¿ya? No es fácil, sé que no va a ser no va a ser algo fácil, pero pues por nuestros hijos que los amamos tanto, somos capaces de sacrificarnos, ¿no? De esforzarnos, de hacer todo lo posible por el bien de ellos. Veo que alguien está levantando la mano, de pronto quiere aportar algo interesante respecto al tema. Sí, no solo los hijos, los adultos también. Sí,
Pues sí, los adultos que se la pasan solo en el celular. Es Por verdad. ejemplo, por estar mirando el celular, no ven lo que tienen enfrente y van y se pegan un tortazo, Sí, un sí, buen sí. susto. Sí, todos somos susceptibles a ser adictos a la tecnología. Todos somos susceptibles a eso. Sí, es una interesante reflexión. Tal vez apartarnos un ratito de la tecnología, mirar de que hay otras cosas que también nos pueden emocionar, ¿no? Bueno. Sería no solo culpar a los niños, porque nosotros también somos parte de eso. Y quizá de alguna manera ellos se reflejan en nosotros y están ahí por causa nuestra, quizá metidos ahí. No, sí, yo entiendo esa parte perfectamente. Pues sí, si nuestros hijos nos ven a nosotros metidos en la tecnología todo el día, claro, ellos también aprenden lo que ven. Al menos hablo por mi hijo que es chiquitito. Por mi trabajo, pues yo paso demasiado tiempo en la computadora. Y claro, mi hijo quiere estar conmigo. Entonces, pues no le culpo de él tanto querer el celular y todas esas cosas, porque a mí me ve todo el tiempo en eso. Entonces, sí, los padres, claro que tenemos algo de culpa en también de que nuestros hijos dediquen demasiado tiempo a eso. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues como los padres debemos poner el ejemplo, ¿no? Los padres debemos ser los que primero queramos salir a hacer deporte, los primeros que queramos salir al parque, ¿ya? Debemos ser nosotros los primeros que queramos hacer eso, para poner el ejemplo. No solamente mandarle a nuestro hijo, deja de estar en la computadora y vete al parque. No, deben ver el ejemplo de nosotros. ¿Qué tal si decimos, hijo, vamos a hacer deporte? ¿Ya? Ya no solo mandarle, sino decir, vamos a hacerlo juntos. Byron Morales, ¿tienes una reflexión al respecto? Sí, licenciado, aparte de eso, ¿verdad? De lo que se vino en la pandemia más está, o sea, Sí. nos dio no como a que nosotros también, yo, por ejemplo, yo no tenía aquí internet en la casa, ya como que se nos obligó no a poner, porque si Sí. es que no poníamos, no teníamos que salir a buscar por ahí, no. Más eso es, ahora sí, por lo que pasó eso de la pandemia, estamos también así mucho así en el internet, porque si es que no hubiese pasado esto, también ellos se iban pues, a las clases, recibían y venían y yo, por ejemplo, a mi hijo cualquier cosa ya solo mandaba así acá abajito nomás donde que había internet y eso dicen también. Sí, es verdad. La pandemia nos cambió la vida a todos. Los que Y dicen teníamos... esto a utilizar más de eso. Sí, es verdad. La pandemia nos... Obligado también. Sí. Entonces, por ese lado también demos gracias a Dios que, bueno, esta pandemia ya poco a poco las cosas se están normalizando. Con la ayuda de Dios, algún rato regresaremos pues a las clases físico, ¿sí? Ya no tendríamos que pasar en la computadora para recibir clases. En mi caso, ya no tendría que pasar en la computadora para trabajar, ¿ok? Entonces, en buena hora que ya se están normalizando las cosas y nomás esperemos por un futuro más brillante, un mejor futuro. Ya para terminar, leo esto de aquí. Dice, todo esto nos indica que debemos manejar Internet de forma reflexiva y responsable. Muy importante esta última oración. Todo esto nos indica que debemos manejar Internet de forma reflexiva y responsable. ¿De acuerdo? Hay una tareita. Una tarea que quiero mandarles. Hoy es miércoles 16 de junio. La tarea sería para miércoles 23 de junio. Ya una semana, como siempre, ¿no? Como siempre, les doy una semana para que hagan la tarea. Hasta el miércoles 23 de junio, hasta las 6 de la tarde, justo antes de empezar clases. La tarea es esta. ¿Están viendo mi pantalla? Dice tarea 10, diccionarios de la RAE y la FUNDIU. Sí, licenciado. Bueno, pues, esto les voy a subir al modo esta noche. Aquí está escrito la tarea. ¿Sí? En el diccionario panhispánico de dudas, consulte la escritura correcta de estas palabras. Collaje o colaje. Amazonía o Amazonia. Oscuro u obscuro. ¿Sí? Consulte
la escritura correcta de estas palabras dentro del diccionario panhispánico de dudas. Y también, número 2, en la Fundiu, consulte la diferencia entre las dos expresiones. Esta asamblea es más feminista, esta asamblea es más femenina. Consulte la diferencia entre estas dos expresiones en la Fundiu. Y finalmente, número 3, realice una comparación entre la información del diccionario panhispánico de dudas de la RAE y la información proporcionada por la Fundiu y juzgue su calidad. ¿Ya? Entonces, el último punto, ustedes van a comparar el diccionario panhispánico de dudas y la Fundiu, la información encontrada en la Fundiu. Van a comparar y van a decir cuál les gustó más, cuál les pareció de mayor calidad, etc. Como siempre, les anexo el PDF. El PDF son las páginas 61 y 62 de sus libros. ¿Okay? Entonces, ustedes ya tienen sus libros, ya pueden ir haciendo la tarea. La lectura sería página 61 y página 62 de sus libros. La tarea es la misma que está en la página 62. ¿Sí? La misma que dice trabajo individual. En el diccionario panhispánico de dudas, consulte la escritura correcta de estas palabras. Número 2, en la Fundiu consulte la diferencia entre estas dos expresiones. Y número 3, realice la comparación entre la información del diccionario panhispánico de dudas y la información de la Fundiu. Y juzgue su calidad. ¿Ya? Es la misma tarea. ¿Okay? Lo que se encuentra en la página 62. Les voy a mostrar brevemente cómo acceder al diccionario panhispánico de dudas. Bueno, deben leer todo, ¿ok? Deben leer estas dos páginas, porque ahí les habla acerca de la Fundiu. ¿Okay? Aquí pueden leer acerca de la Fundiu, pueden leer acerca de los diccionarios de la RAE. Uno de los diccionarios de la RAE es, aquí, el diccionario panhispánico de dudas. Es uno de los diccionarios de la RAE. ¿Alguien alguna vez ha utilizado la página web de la Real Academia Española? No, listen. No, listo. No, licenciado, no. Nos Se ha pasado entramos a por alto. internet. Están viendo mi pantalla, ¿no? Nos entramos a internet. Sí, Vamos, licenciado. vamos a escribir RAE. RAE diccionario. Nos sale RAE diccionario. Listo. Le damos clic aquí y llegamos a Diccionario de la Lengua Española. Esta es la RAE, la página web de la Real Academia Española. Entonces, ¿cómo es la cosa? Estamos en Diccionario de la Lengua Española. Escribo por palabras. Y de ahí toca buscar el diccionario panhispánico de dudas. Si lo encuentro. Sí sé cómo encontrarlo, pero primera vez que me llega por este lado. Pero quiero ver si que sí se encuentra también por este lado. Dice así, ¿no? Así se llama, Diccionario Panhispánico de Dudas. Entonces, la Real Academia Española tiene varios diccionarios. Uno de ellos es el Diccionario Panhispánico de Dudas, que es el que estoy buscando. Aquí. Ajá. Ya, aquí es donde se debe encontrar, ¿ya? Aquí dice diccionarios, aquí uno puede seleccionar el diccionario y aquí es donde uno selecciona Diccionario Panhispánico de Dudas. ¿Sí lo ven? Diccionario Panhispánico de Dudas. Le das clic ahí y aquí puedes escribir el término que quieres buscar. Por ejemplo, quiero buscar lo que está en el deber, ¿ya? Escribo, pongo Enter y de una me lleva acá. Me indica collaje y la otra escritura también. ¿Ya? Le doy clic y me explica la diferencia entre las dos. ¿Ve? Hagan lo mismo para las otras palabras. ¿Ya? Así es como se utiliza el diccionario panhispánico de dudas. Para saber utilizar la Fundiu, les explico así. Hay un link, hay una página web. Estoy en la página 62. Deben leerlo para saber utilizar la Fundiu.
Esa es la tarea para el próximo miércoles. ¿Alguien tiene alguna pregunta o está claro? Sí, dicen yo. Ahí le hacemos como un resumen y le ponemos ahí donde dice collaje o colaje. Sí, lo que nos dice la tarea. Dice, en el diccionario panhispánico de dudas, consulten la escritura correcta de estas palabras. ¿Okay? ¿Sí? Deben escoger una de las dos. ¿Cuál es la correcta? ¿Okay? Después de leer lo que les dice el diccionario panhispánico de dudas, ¿sí? Después de leer esto van a entender cuál es la correcta. ¿Okay? ¿Y solamente le pintamos algo, dicen, o cómo? No lo entiendo. Podrían escoger cuál de las dos es la correcta. Solo escogemos y no ponemos también el significado de la correcta. Sí podrían poner lo que encontraron. Lo que encontraron en el diccionario panhispánico de dudas lo podrían poner en su tarea, ¿sí? Más que transcribir, me interesa su reflexión, ¿sí? Entonces, sobre todo con que me expliquen bien el porqué de su respuesta. Que me expliquen bien el porqué de cuál de las dos escogieron. ¿Okay? O sea, porque me gustó una de la otra. Sí, en base a lo que leyeron en el diccionario panhispánico de dudas. ¿Cuál de las dos es la correcta y por qué? Dicen, y es obligatorio buscar en ese diccionario, por ejemplo, digamos, si yo tengo un diccionario, ¿le puedo No. buscar ahí? No, debes usar el diccionario panhispánico de dudas. Es la gracia de la tarea. ¿Okay? Que ustedes, sobre todo el objetivo de la tarea es que ustedes aprendan a utilizar estos recursos. ¿Ya? Ese es el objetivo de la tarea. Entonces, si yo les dejo utilizar cualquier diccionario, pues se pierde el propósito de la tarea. ¿Ya? El propósito de la tarea es que ustedes aprendan a utilizar estos recursos. ¿Alguna otra pregunta? No, licenciado, está comprendido. Okay. El deber que era para hoy, ¿cuándo lo vamos a revisar? Cierto, no nos alcanzó el tiempo. La próxima clase es el viernes, ¿no? Viernes. Para ver cómo debía haber quedado o para Sí. tener una idea. Tienes toda la razón, no nos alcanzó el día de hoy. El viernes. El viernes vamos a revisar eso, ¿ya? Sí, gracias. Ya